Hola, hoy voy a leer pocas frases de este documento que encontré en el sitio web revolucionintegral.org, en un documento que me pareció interesante. Mientras estaba viendo varias cosas, me gustó este. Y el título es El comunal, subsistencia y sostenibilidad ante la propiedad privada. Habla de la Europa antigua y estas son preguntas que yo siempre me hice. Cómo eran las cosas antes de que hubieran estos gobiernos de estados grandes que son difíciles de gestionar, donde las personas no se sienten representadas porque quien toma las decisiones siempre parece estar demasiado lejos y no tener idea de tus problemas diarios. Además, yo he notado desde que era adolescente que estamos como atrapados en un sistema, pero también en un territorio, porque es así como que perteneces a este sistema, ¿no? No veo gente que sienta haber escogido y tampoco se ven muchas soluciones alternativas que no sean muy difíciles de alcanzar, porque no hay territorio libre, etc. Así que luego yo, en mi propia experiencia, la otra cosa que he visto, y tuve mucha suerte de poderlo ver, fue que cuando viví parte de mi vida en el Caribe, cierto día me acerqué a ver cómo funcionaban las comunidades de nativos. Entonces, estas etnias que viven en armonía con la naturaleza y que no han cambiado su sistema en este sentido como hicimos nosotros, todavía son grupitos pequeños que viven de la naturaleza. este, yo me di cuenta de que se sentían mejor. Esto salta a la vista. No me he podido quedar mucho, me hubiera querido quedar toda la vida, pero hay leyes que lo impiden. Pero lo que pasa es que salta a la vista que esta gente está mejor en 10.000 sentidos. Luego hablaré a lo mejor de esto en otro video. Y unas de las cosas que me parecieron interesantes era esto de ser grupitos muy pequeños. Digo muy pequeños, claro, comparados con lo que puede ser una región o una nación de la nuestra, ¿no? Porque ahí había algo que hemos perdido que para mí es un factor muy, pero muy importante. Cuando hay un grupo que funciona de cierto modo pequeño, un grupo pequeño, en tanto la gente se queda en el grupo porque lo desea, porque le gusta. Tenemos una información equivocada en la cabeza, un prejuicio que se ha metido en las últimas décadas en las zonas donde éramos todos escolarizados y donde los medios de comunicación pasan cierta, incluso el cine, etcétera, pasan cierto prejuicio como verdades, y se nos ha metido la indicación falsa de que antes de que hubieran naciones, fronteras y territorios de propiedad, etcétera, uno fuera un poquito como esclavo de su del jefe de quien dirigía el grupo, porque simplemente la única alternativa era la de ser aislado y que aislado se hubiera muerto en 2 días. Esta este es un poco el prejuicio negativo, el miedo que se nos ha metido, al cual escogimos creer, para que no se pusiera en discusión
el sistema en que estamos, que va siempre empeorando, en mi opinión, porque ahora incluso estamos hablando de sistemas más globalizados, más grandes, en que, por ejemplo, se menciona una clasificación de lo que son derechos humanos y estas cosas que irían bien en cualquier parte del planeta y son estándares, y en otros videos critico mucho esa cuestión porque no hay un ser humano estándar. Entonces, ¿qué sucede? Que el miedo sobre todo se basaba en que sin esta sobreestructura, o sea, un ser humano en la naturaleza, un ser humano que quiera emprender un camino nuevo y hacer un grupito nuevo de gente en alguna parte quisiese aprender a subsistir, tuviese prácticamente escasas posibilidades de supervivencia. Esto es mentira. Los grupos de nativos que yo he visto, la sensación que tuve y que después leyendo más de informaciones de otras personas que podían haberlo conocido mejor, me parece haber entendido, es que simplemente sienten un espíritu de grupo más fuerte, una solidaridad más fuerte y una alegría de estar juntos, y se quedan en el grupo porque esto les gusta. Pero si una persona emprende un camino por su cuenta, la naturaleza no la mata, ¿no? O sea, no sucede automáticamente. Puede ser que se vaya de paseo más en grupito y no solo, o con, qué sé yo, una flecha por si te ataca un animal, pero no es automático pensar que tú no puedes salirte del grupo porque te vas a morir. No es así. Por lo general esos grupitos funcionan porque la gente siente empatía. Se ayuda, se apoyan. Además, la naturaleza da la comida, ofrece la comida está ahí, están los árboles de frutales ahí, y resulta que está el río donde uno bebe, y resulta que esto también te enseña que diferentes grupos humanos, animales, con diferentes estilo de vida, manera de ser, características, costumbres, etcétera, diferentes, sobreviven, y no es porque un gobierno general le dé la comida a cambio de trabajo, es porque la comida no tiene dueño. O sea, la subsistencia es algo así como una posibilidad tranquila y pacífica que no se pone nadie a cuestionar. No se te dice tú no tienes derecho de comer porque no has hecho tal cosa. Ok, no ha trabajado 4 horas o no sé qué, 8 o 10. Entonces, bien, ver esto a mí me abrió los ojos, ¿no? Yo digo que mucho de lo que nosotros vivimos y no nos gusta y seguimos viviéndolo se basa sobre mucho apoyo al sistema que tenemos, se basa sobre un miedo que a su vez se basa sobre una mentira. Bueno, ahora vamos a ver aquí que decía documento que me ha gustado, porque explica cómo eran las comunidades en la vieja Europa, y además explica incluso por qué yo no lo sabía. Así que me ha ayudado doblemente a entender. Voy a leer. Y después os invito a leer el documento completo. Voy a poner el enlace en la info del video. ¿Ok? Bien.
En la vieja Europa, en el centro de cada aldea, había un tejo, un olmo, un roble o una morera alrededor de la que se reunía el vecindario. El espacio que le circundaba servía para tomar decisiones, hacer la ley y la justicia o celebrar rituales, fiestas y otros eventos. Este árbol era venerado como un verdadero santuario, como el alma y la representación del territorio. Desde allí, los habitantes planificaban la vida de cada comunidad en asamblea. Los pactos, tratos y acuerdos de cierta relevancia se sellaban al pie de árboles testigos, que incluso servían para enterrar a los difuntos. La historia la escribe el que gana y tiene el poder. Por ello, esta historia de autogobierno es fundamentalmente oral y tenemos poca constancia documental, como del derecho consuetudinario, usos y costumbres que representaba este sistema. Sobreviven, pues, como memoria colectiva cientos de árboles que dan fe de una cultura que se desvanece como el pino de Cantorres, bajo el cual las poblaciones de los actuales municipios de Parets, Mollet y Gallecs hacían sus asambleas antes del siglo XX. La participación y la implicación de la población en los asuntos cotidianos y la gestión de aquellos bienes de los que se beneficiaba toda la comunidad responde a una cosmovisión forjada siglo tras siglo. En una sociedad agraria, a través de estos bienes usufructuarios, se desarrollan raíces que facilitan las relaciones sociales y productivas de la comunidad y al mismo tiempo blindan la independencia respecto a los poderes exteriores. Los consejos y los bienes comunales estructuraban una sociedad en la que el derecho de aprovechamiento colectivo estaba por encima del individuo y la propiedad particular, que no era el principal derecho que había que proteger y era sustituida por la subsistencia del vecindario y la sostenibilidad de los recursos. Después aquí abajo va explicando cómo funcionaba en varias regiones y además cómo qué pasó, por qué cambiaron las cosas, de qué manera se impuso el y os invito a leer, hay varios autores, os invito a leer y comentar y cierro el video y voy a preparar otro para mañana. Chao.